Vamos a suponer que sí. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Nos quedamos analizando la jurisdicción. Ya veíamos lo que era jurisdicción, veíamos lo que era jurisdicción voluntaria, veíamos lo que era jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa o en oposición a la contenciosa. Cristal, recuérdenos rápidamente qué es la jurisdicción. La jurisdicción es la competencia que tienen los órganos del Estado para resolver controversias que se presenten ante ellos. Ok, en este caso específico que dice Cristal, jurisdicción y competencia, sí lo podemos entender como sinónimos, es decir, la jurisdicción es la competencia que tienen esos órganos del Estado. Pero, ¿qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia, Andrea Stephanie? Podría ser que la competencia es como por ejemplo, a nivel estatal, una ley puede ser aplicada, eso sería como la competencia a nivel del Estado, no sería a nivel federal o algo así. Y la jurisdicción creo que sería más como, es una ley como más nacional, o bueno, no una ley, pero una manera de, como las leyes que se aplican a nivel nacional. La primera parte es correcto, es decir, la primera parte tiene algo de cierto. Bien, la jurisdicción es la atribución que tienen ciertos órganos del Estado, es la función que tienen ciertos órganos del Estado para dirimir controversias que les son puestas a su consideración. ¿Vale? Eso es la jurisdicción. Entonces, recordamos que era el iuris dicere, que era la facultad de decir el derecho. Entonces, si nos acordamos de jurisdicción con esta parte, es la facultad que tienen ciertos órganos del Estado para dirimir litis, para dirimir controversias que les son puestas o sometidas a su consideración. ¿Sale? Eso es la jurisdicción. En el caso específico que dice Cristal, bueno, la competencia y la jurisdicción sí coinciden porque los jueces o las autoridades jurisdiccionales tienen la competencia de resolver asuntos que les son sometidos a su consideración. Pero la competencia son las atribuciones que la ley les da, como dice Andrés Stephanie, son las atribuciones que la ley le da a ciertos órganos del Estado para hacer alguna función o una función pública. Entonces, en este caso específico, bueno, pues el policía tiene su función prevenir delitos, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, su competencia, al policía le compete prevenir delitos. Entonces, a Profeco, ¿no? La Profeco tiene competencia vigilar a los establecimientos, hacer mediaciones, hacer arbitrajes, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa es la competencia que tienen porque la ley le irroga ciertas atribuciones. La competencia es la atribución que la ley le irroga a ciertas autoridades. Entonces, la competencia de los jueces es la jurisdicción, ¿no? De los jueces o de algunas autoridades jurisdiccionales que no sean judiciales, que no sean jueces, que es justamente esta facultad que tienen para resolver estos asuntos que les son sometidos a su consideración, ¿no? Lo que van a hacer o son ya los tribunales laborales o la Junta de Conciliación y Arbitraje, que son autoridades jurisdiccionales que van a resolver asuntos en materia laboral, por ejemplo. Sale en materia familiar, un juez mixto en Constitución, un juez familiar en Cabo San Lucas, o un juez familiar aquí en La Paz, una juez familiar aquí en La Paz, bueno, va a resolver asuntos que le son sometidos a su jurisdicción. Entonces, justamente eso es la jurisdicción, la facultad de resolver esas controversias. Entonces, no sé si quedó claro. Si tengan alguna pregunta más, alguna duda. Porque seguramente se va a volver a preguntar, ¿vale? Muy bien, entonces avanzamos en esta parte. Ya veíamos la clase pasada que había la primera de la división, si bien es verdad que la jurisdicción no se puede dividir porque es una función, decíamos que para efectos ilustrativos o para efectos de orientarnos un poquito, sí era posible hacer una cierta división y decíamos que había la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa. ¿Alguna de las dos se acuerda qué es la jurisdicción voluntaria y qué es la jurisdicción contenciosa? La voluntaria es la que, que sí es a voluntad de las partes, pero la contenciosa es la que es la única, aunque no los obligan, es la única manera que tienen para ciertos, como por ejemplo lo que hablamos del reconocimiento de paternidad, de adopción, perdón.
Ajá, sí. como la de la adopción, eso es una jurisdicción contenciosa porque es el único medio que tienen para acreditar que están adoptando. Ok, más o menos, hay unas pequeñas precisiones que hay que hacer. Andrea Stephanie, ¿qué opina usted de la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa? Me parece recordar, no sé si está bien, que la jurisdicción voluntaria era, por ejemplo, cuando dos personas tienen un conflicto y necesitan como al juez para que los ayude a resolverlo. Es lo que recuerdo. De la jurisdicción voluntaria, ok. No, Sí. vamos a empezar con la jurisdicción contenciosa porque técnicamente es la única jurisdicción. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque técnicamente la jurisdicción es la facultad que tienen los órganos del Estado para resolver controversias que les son puestas a su consideración, para resolver contiendas. ¿Me explico? Entonces, la única jurisdicción que hay realmente es la jurisdicción contenciosa, porque el juez va a resolver contiendas, va a resolver litis, va a resolver problemas entre el trabajador y el patrón, entre el esposo y la esposa, entre el vecino que invadió terreno del otro vecino, etcétera. Entonces, el juez va a resolver cuando hay controversia, cuando hay contienda. Por eso, la única jurisdicción en el estricto sentido de la palabra sería la jurisdicción contenciosa. Entonces, la que llamamos jurisdicción voluntaria, y lo decíamos la clase pasada, la jurisdicción voluntaria no es técnicamente una jurisdicción, porque no se resuelve ningún conflicto. Cuando no hay conflicto, cuando no hay contienda, pero las partes están interesadas en acudir al juez, porque como decía Cristal, en esa parte tiene razón Cristal, porque es la única forma que la ley les da para tener, para tener ese trámite. Entonces, por ejemplo, en la adopción, ¿no? Vamos a imaginarnos que una persona ya no soporte al chamaco o no pueda sostener al chamaco y quiera dar una adopción, ¿sale? Ella está de acuerdo en dar la adopción, otra pareja está de acuerdo en adoptarlo, ¿no? Los dos están de acuerdo, no hay contienda, no hay litis, ¿sale? Entonces, lo que van con el juez es a pedirle la autorización para la adopción. El juez solo va a convalidar eso, pero no resuelve ninguna contienda, no resuelve ninguna controversia. Cuando el juez no resuelve ninguna controversia o no hay litis, entonces hablamos de jurisdicción voluntaria, ¿sale? Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, justamente son esos trámites que la ley establece o hace necesario el conocimiento del juez, pero la característica de la jurisdicción voluntaria es que no hay litis. Por eso es que decíamos la clase pasada que este tema o este asunto de la jurisdicción voluntaria es como el tema de las dos mentiras, ¿no? Ni es jurisdicción porque no resuelve un asunto que les ha sometido a su consideración, ni es voluntaria porque forzosamente las partes tienen que ir ante la autoridad a solicitar ese trámite, pero es un mero trámite, no es una contienda y al no hacer una contienda, pues evidentemente no es jurisdicción. ¿Sale? No sé si hasta aquí vamos bien, si hasta aquí vamos claros, si ya recordaron, espero que sí, sobre todo porque a partir de aquí empieza el examen, entonces sí me daría mucho pendiente que no recordaran el día del examen. Vamos bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, con todo gusto, Cristal. Ahí le cargo su cámara, Cristal, no tengo oportunidad, nos apoya con su cámara. Vamos entonces con la siguiente, no sé si creo que estamos aquí en la diapositiva 54, que hablamos de la jurisdicción federal, local, concurrente y auxiliar. No sé si nos quedamos ahí, pero si no, desde ahí retomamos. Dice, la forma de Estado federal establecida en el artículo 40 de la Constitución implica en el ámbito legislativo la existencia de dos tipos de ordenamientos jurídicos distintos, el federal o, más ampliamente, el nacional y los locales de cada entidad federativa, pero relacionados y coordinados a partir de la propia Constitución federal. Entonces, bien, tenemos tenemos juzgados locales y tenemos juzgados federales. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, el artículo 40 de la Constitución, nos establece y nos señala justamente esta posibilidad de que existan diferentes órdenes de gobierno. Y en esas órdenes de gobierno justamente vamos a encontrar estas dos, ¿sale? Que si bien es verdad, tienen atribuciones diferentes o tienen en ocasiones algunas atribuciones concurrentes, sin embargo, llegan a estar coordinadas porque es un solo sistema jurídico nacional. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, apóyenos, Andrea Stephanie, si fuera tan amable. ¿Cómo empieza, maestro? Es que no me aparecen los números, solo me Y aparece... después de jurisdicción federal aparece por lo que se refiere a la función jurisdiccional.
Ok, por lo que se refiere a la función jurisdiccional, el sistema federal supone también la existencia de dos clases de juzgadores: los federales, cuya misión se concentra en la aplicación de las leyes y disposiciones judiciales o federales o nacionales expedidas por el Congreso de la Unión, y los locales, cuya función se dirige regularmente a la aplicación de las leyes y disposiciones jurídicas expedidas por el órgano legislativo de la entidad federativa correspondiente. Gracias, muy amable. Entonces, bien, las autoridades federales van a aplicar las leyes federales. Las autoridades locales van a aplicar las leyes locales. Entonces, en esta posibilidad tenemos, cuando ya tenemos la función jurisdiccional local y la función jurisdiccional federal, ¿sale? Que es básicamente esta partida. Vamos a encontrar entonces algunas normas jurídicas federales que están destinadas para las autoridades federales y algunas normas locales que están destinadas para las autoridades locales. Habrá ocasiones que nos encontremos con a las autoridades, perdón, las leyes generales. Van a encontrar ustedes seguramente la Ley General de las Operaciones de Crédito, la Ley General de Salud, la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera. Cuando son leyes generales, los van a aplicarlos tanto las autoridades locales como las autoridades federales. Pero cuando hablamos de jurisdicción, hablamos justamente de esta división. Hablamos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hablamos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Cada entidad federativa tiene su propia ley orgánica porque tiene sus propios órganos jurisdiccionales. Vamos con la siguiente diapositiva. Cristal, por favor, si fuera tan generosa. Se suele denominar jurisdicción federal tanto al conjunto de juzgadores federales como a su competencia para conocer de conflictos sobre la aplicación de leyes o disposiciones jurídicas de carácter federal. Asimismo, se suele designar como jurisdicción local tanto al conjunto de juzgadores de cada entidad federativa como a su competencia para conocer de los litigios sobre la aplicación de leyes o disposiciones jurídicas de carácter local. Y es lo que decíamos, entonces va a haber jurisdicción federal aquellas autoridades que tengan sus prerrogativas, que tengan sus funciones justamente emanadas de la ley federal, y vamos a hablar de jurisdicción local, justamente aquellas autoridades o aquel conjunto de autoridades que tengan sus atribuciones o se le dieron atribuciones con base en las leyes estatales. ¿Sale? Muy bien. Blanca, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Vamos con la siguiente. Buenas noches. Dice, la expresión jurisdicción concurrente no es apropiada, pues parecería indicar que en un litigio determinado concurre la jurisdicción federal y la jurisdicción local, lo cual no es cierto. No hay una concurrencia porque no conocen simultáneamente del mismo caso ambas jurisdicciones. Lo que ocurre en la hipótesis a que alude el artículo 104, fracción primera de la Constitución, se otorga a la parte demandante la alternativa de promover el proceso ante los tribunales federales o ante los tribunales locales. Ya habíamos hablado de la jurisdicción concurrente, que también no es un término muy apropiado, sino más bien tendría que ser jurisdicción alternativa, porque o conoce una jurisdicción o conoce la otra, pero ambas pueden llegar a conocer. ¿Vale? Vamos con la siguiente diapositiva, que es la número 59. Andrea Stephanie, apóyenos, por favor. Maestro, ¿cómo empieza? Pero una vez ejercida la opción, la parte actora no podrá acudir a los otros tribunales a no ser que desista de la demanda o de la instancia en el primer juicio. Por estas razones, quizás sea preferible la expresión competencia alternativa a la de jurisdicción concurrente. Por último, la jurisdicción auxiliar es aquella que prestan los tribunales de los estados y del Distrito Federal a los órganos del Poder Judicial de la Federación, cuando colaboran en el desempeño de las funciones de estos. Ok, muy bien. Ya hay que cambiar eso del Distrito Federal o de la Ciudad de México, ¿no? Que es la entidad federativa. Si me hace el favor de irlo cambiando. Yo no lo puedo cambiar en mi teléfono, maestro. No se preocupe. Entonces nada más recuerde ahí que cuando lo vaya a estudiar, que ya cambió. Ciudad de México. Ok, muy bien. Entonces, bien. Va a haber ocasiones en donde se le denomine jurisdicción auxiliar cuando, por ejemplo, imaginemos un asunto de cualquier materia. ¿Cuál se les ocurre? Una litis, un juicio de cualquier materia, la que ustedes quieran, con confianza, están en su casa.
Familiar. Familiar. No sé si les ha pasado, si han oído ustedes de estos asuntos en donde el papá sale por cigarros y ya no regresa, ¿no? No sé si les han oído, ¿no? Es recurrente, ¿no? Entonces, que el papá se va, no sé, existe. También existen casos de mamás que se van, pero son quizá las menos. Es común la historia, es recurrente la historia donde el papá abandona a la familia y se va, ¿no? Y se va, y se cambia de estado, y se cambia de ciudad, o se cambia de estado. Y aparte de eso, no contento con irse, se le ocurre dejar de cumplir con sus obligaciones alimentarias, ¿no? Entonces, esta persona se va, abandona la familia, y evidentemente, en el libre desarrollo de su personalidad, pues él podría hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Básicamente, él puede irse y puede dejar y puede divorciarse, puede hacer lo que quiera, pero con base en esto, lo que tiene que hacer es justamente cumplir con las demás obligaciones. Entonces, no solamente se va de la familia, sino que aparte deja de administrar alimentos. Entonces, en este caso, lo encuentran con esto del Facebook, con estas redes sociales, lo llegan a encontrar, lo llegan a visualizar, saben dónde está y saben dónde está trabajando. Entonces, bueno, pero resulta que acudimos a la jurisdicción local, acudimos a demandar alimentos a esta persona porque ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias desde que salió por cigarros y no regresó. Pero nos enteramos que está trabajando en Chiapas, por ejemplo, ¿no? O que se fue a trabajar a Monterrey y que está en Monterrey trabajando. Entonces, resulta que si la jurisdicción es la facultad que tienen algunas autoridades para resolver asuntos que les son sometidos a su consideración, la competencia está limitada. La competencia del juez familiar de La Paz, por ejemplo, tiene nada más, va a ejercer esa función jurisdiccional solamente en el Partido Judicial de La Paz, ¿no? No ejerce funciones judiciales en Garza García, Nuevo León, entonces no puede mandar a su actuario, aunque le paguen viáticos, no puede mandar al actuario para que vaya a San Pedro Garza o a Garza García, Nuevo León, o al Monterrey, Nuevo León, a emplazar a esta persona, a llamarlo a juicio. No lo puede hacer, aunque tuviesen los recursos, no tiene esas facultades. Entonces, tiene que pedirle a un juez, a una autoridad jurisdiccional que tenga competencia territorial en esa ciudad para efectos de que él haga el emplazamiento. Entonces, lo que se está pidiendo es el auxilio de otra jurisdicción. A eso se le llama jurisdicción auxiliar, ¿sale? Eso se conoce como jurisdicción auxiliar y es bastante usual y es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, me parece que el señor Carlos, bueno, señor Carlos, bienvenido. Me parece que el señor Carlos preguntaba cuál era la diferencia entre partido judicial, distrito judicial, etcétera. Bueno, la ley orgánica de cada estado le va a asignar los nombres que les atribuya a esas demarcaciones territoriales, que es la competencia en razón del territorio donde la función jurisdiccional se ejerce, ¿vale? Esa es la propiedad. No existe tal cosa como la jurisdicción en esta delimitación territorial, ¿sale? No sé si vamos bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, dice, conviene aclarar que el derecho de amparo también, en el derecho de amparo se suele distinguir entre jurisdicción concurrente y jurisdicción auxiliar en términos muy similares. Se considera jurisdicción concurrente a la que el párrafo primero del artículo, perdón, de la fracción 12ª del artículo 107 de la Constitución establece para cuando se trate de actos que violen las garantías establecidas en el artículo 16 en materia penal 19 y 20 de la propia Constitución, supuestos en el que se otorga al quejoso la opción de promover el juicio de amparo ante juez de distrito o ante el órgano jurisdiccional superior del juez local que le atribuye el acto reclamado, ¿vale? También existe esta posibilidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Cristal, apóyenos por favor, si fuera tan amable. Si el quejoso presenta su demanda ante tal órgano superior, este conocerá de todo el juicio de amparo indirecto hasta que se dicte sentencia definitiva de primera instancia. Por jurisdicción auxiliar en materia de amparo, se entiende que en el párrafo segundo de la citada fracción 12 atribuye a las autoridades judiciales locales, también cuando se trate de actos que violen las garantías establecidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución para recibir la demanda de amparo y ordenar la suspensión provisional del acto reclamado cuando en el lugar donde resida la autoridad responsable no exista juez de distrito o tribunal unitario de circuito. Ok, muy bien. Entonces, solamente en esos casos se va a constituir como un tribunal auxiliar de amparo, ¿sale? Entonces, sí existe esta posibilidad. La ley de amparo señala que esta jurisdicción auxiliar solo podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento jurisdiccional, deportación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento jurisdiccional, deportación, destierro o alguno
de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución, artículo 39, pero este precepto legal restringe el alcance del citado artículo 107, fracción 12ª, párrafo 2 de la Constitución, por lo que en todo caso debería prevalecer este último por su mayor jerarquía. ¿Sale? No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda o algo que hasta ahorita no haya quedado claro. Parece que no. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente diferenciación o clasificación, ¿no? Decíamos que la jurisdicción no se divide, pero sí la vamos a poder empezar a conocer como jurisdicción forzosa y jurisdicción prorrogable. Hay ocasiones donde la jurisdicción puede prorrogarse, ¿sale? Entonces, vamos a ver con la siguiente diapositiva, jurisdicción forzosa, jurisdicción prorrogable. Blanca, por favor, apóyenos si fuera tan amable. Dice, por jurisdicción forzosa se suele entender aquella competencia de los órganos jurisdiccionales que no puede ser alterada ni modificada por acuerdo expreso ni por sumisión tácita de las partes. Es una jurisdicción improrrogable. Así, por ejemplo, una de las hipótesis en las que, de conformidad con el artículo 717, fracción 4 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, procede la apelación extraordinaria, es aquella en la que el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo prorrogable la jurisdicción. Muy bien, entonces vamos a entendernos con esta parte. Entonces, dice, por jurisdicción forzosa, hay ocasiones en donde la jurisdicción no puede prorrogarse. Me explico. Tiene que ser necesariamente ese juez el que lo conozca. No puede ser otro, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de materia familiar. Entonces, en este caso específico, la materia familiar, un asunto específico de materia familiar podría no prorrogarse, ¿sí? Sino que tiene que ser un juez de primera instancia del ramo familiar que esté en el partido judicial donde está el menor, por ejemplo, ¿vale? O donde fue el último domicilio conyugal. ¿Por qué? Porque es aquel que tiene que conocer de ese asunto. Esa jurisdicción no se va a prorrogar, no puede prorrogarse. Hay ocasiones donde la jurisdicción sí se puede prorrogar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Don Carlos, ahorita que termine de tomar su café. Buenas noches, bienvenido, don Carlos. Ojalá que nos escuche. Vamos Buenas noches, maestro. Diapositiva, por favor. ¿Me puede decir el número? Se me cerró Sí, la con todo computadora. gusto. Es la número 64 del archivo número 9, jurisdicción, Sí. la regla general. Claro que sí. Dice, la regla general es la competencia de los órganos jurisdiccionales, no puede ser modificada ni ampliada por acuerdo expreso ni por sumisión tácita de las partes, es decir, que es forzosa o improrrogable. Solo en aquellos casos excepcionales que la ley autoriza de manera expresa se admite la llamada prórroga de jurisdicción. Bien. No podemos, por ejemplo, no podemos hacer un convenio de pensión alimenticia en donde le rogamos jurisdicción a un juez mercantil. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor me demandan alimentos y cuando me demandan alimentos yo contesto, pero antes de contestar llegamos a un convenio en donde pues, nos ponemos de acuerdo cuánto voy a dar de pensión, que se me descuente de nómina, las visitas, custodia, etcétera. Todos nos ponemos de acuerdo en ese orden. Y en un apartado de jurisdicción no podemos decir que le rogamos competencia para conocer de este convenio a un juez mercantil o a un juez penal. Porque en este caso la materia no es prorrogable. ¿Me explico? Porque los órganos del Estado, nos dice el señor Carlos, hay algunos, por regla general, la jurisdicción no puede ser modificada. Un juez familiar va a conocer de juicios familiares, un juez penal va a conocer de juicios penales, un juez civil va a conocer de juicios civiles, ¿sale? Entonces no puede prorrogarse en ese caso. En la hipótesis, en el caso en donde sí puede prorrogarse, es en razón del territorio. Vamos a ver cómo se administra eso. Por favor, la siguiente diapositiva. Andrea Stephanie, por favor. Empleando esta antigua e inapropiada terminología. Sí, maestro. Empleando esta antigua e inapropiada terminología, el artículo 1120 del Código de Comercio dispone: la jurisdicción por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal. El CON confunde la jurisdicción con la competencia, lo que autoriza que se prorrogue.
no es la jurisdicción, sino la competencia por razón del territorio y de la materia. Muy bien, entonces no se prorroga la jurisdicción, lo que se va a prorrogar justamente es esta aplicación a la que hace referencia. Este código de comercio, entonces, igual que muchos códigos, confunden la jurisdicción con la competencia. No es jurisdicción por razón del territorio, no se puede prorrogar, ¿sale? Lo que se prorroga justamente es la aplicación territorial, nada más, es lo único que se puede hacer. Entonces, sí, ahora sí, si nosotros, por ejemplo, y han visto ustedes, seguramente han firmado muchos contratos, por ejemplo, si van con Banorte, por ejemplo, y les hacen firmar un contrato de adhesión o un contrato de crédito revolvente, un crédito hipotecario, etcétera, generalmente le va a poner en su cláusula que las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Nuevo León, por ejemplo, porque es de allá está la central, o se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México. En este caso están prorrogando el ámbito de aplicación de la autoridad para conocer de un asunto que se celebró aquí, en La Paz, Baja California Sur. Entonces, eso sí se puede prorrogar, ¿sale? Se puede prorrogar la aplicación territorial, la competencia por razón del territorio, sí se puede prorrogar, ¿sale? No sé si vamos claros, si tengan una pregunta. Dice, es más preciso el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su primer párrafo expresa. La competencia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento de las partes, expreso o tácito. Don Carlos, a sus órdenes. Maestro, hablando de esto del territorio, suponiendo que uno hace un acuerdo con alguien extranjero y esta persona quiere que el acuerdo, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente algo de una propiedad, que se compre una propiedad que sea en el país de origen donde está esta persona, donde está la propiedad, perdón. Ahí la jurisdicción se somete en donde está un bien inmueble o puede ser en el caso de aquí de un estado de la República. Muy bien, no me gustaría contestar la pregunta del señor Carlos, primero porque no me la sé, no, no es cierto, sí me lo sé todo, pero me gustaría que lo investigaran y quiero que busquen en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, quiero que busquen conflictos de jurisdicción y competencia, y quiero que busquen justamente cuáles son las reglas para resolver asuntos competenciales. Entonces, y van a encontrar una fracción específica que dice respecto de los bienes inmuebles o respecto a las prestaciones reales. Entonces, quiero que me hagan a favor de buscarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece bien, de 10 minutos. Hacemos la pausa para efecto de poder estar en condiciones de contestar la pregunta del señor Carlos y ya la volver a plantear y ya la contestamos todos justamente con estas disposiciones. ¿Conflicto qué dijo que era? Competencial. O reglas para fijar la competencia. Así más o menos dice el artículo. Y dice específicamente de los bienes inmuebles. ¿Ya la encontró, Andrea? No, lo puedes repetir, perdón. Sí, con todo gusto. Van a buscar las reglas para fijar la competencia. Reglas para fijar la competencia en los asuntos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Para fijar la competencia en los asuntos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. ¿Vale? Okay. Buscan ahí en el Código de Procedimientos, está en los primeros títulos y capítulos, y respecto de la competencia, ahí lo van a encontrar, y es un catálogo de los asuntos y qué juez va a conocer de eso. Eso es la competencia, y vamos a ver cuándo se puede prorrogar y cuándo no se puede prorrogar. ¿Vale? Si les parece bien, hacemos pausa de 10 minutos, tengo las 9:35, regresamos a las 9:45 y nos reconectamos otra vez para resolver la duda del señor Carlos. ¿Vale? Gracias, Lick. A la orden. Buenas noches, bye.